Fue justo en este momento en que Marvel arruinó a Spider-Man. Bueno, más bien en este momento. Y antes de que siquiera digan algo, tengo un muy buen argumento que lo demuestra. Remontémonos a la década de los 70, Spider-Man estaba atravesando su mejor etapa dentro de los cómics, publicando historias sólidas, bien escritas y bien dibujadas, que además de seguir ampliando la imagen de Peter Parker como un héroe incomprendido con el cual podríamos sentirnos identificados, también seguían añadiendo personajes a su cada vez más amplio y vasto universo. Fue una época donde salieron los mejores villanos, las mejores tramas secundarias y probablemente la mayoría de acontecimientos que marcarían al personaje por el resto de su historia. Después llegaron los 80s, que continuamente son criticados, pero en mi opinión fueron bastante sólidos. Ya había bajado un poco el ritmo de la década pasada, pero fue justo en esta época en que las historias más oscuras y sombrías del personaje se asomaron para darnos una perspectiva diferente de Spider-Man, sus motivantes y la manera en que Peter Parker abordaba el hecho de ser un héroe. Fue justo en este punto en donde le vimos casarse con Mary Jane y convertirse en un adulto responsable, o bueno, algo cercano a ello. Los 90 no es necesario que hablemos demasiado sobre estos, sabemos muy bien qué ocurrió y porque es una década que no aportó demasiado en cuanto al argumento, la historia canónica del personaje, pero aún así hubo cosas entretenidas, como este estilo de dibujo y la forma en que Marvel intentó casi de manera desesperada resucitar el mito de Spider-Man. 30 años después, en pleno 2023, yo diría que los 90 no han sido la peor década del personaje ni cerca en los cómics. Antes de seguir, déjenme de hacer una pausa para introducir un poco de spam. Si quieres saber la historia de Spider-Man, te recomiendo que veas la serie de videos dedicada a este tema que encuentras en la descripción de este video. No te vas a arrepentir, yo sé lo que te digo. Cuando el nuevo milenio llegó, a Marvel y a Spider-Man solo le quedaba una cosa: renovarse o morir. Y vaya que lo hizo muy bien. De la mano de un nuevo equipo creativo y un cambio en el timón, la editorial llevó a Spider-Man a territorios nunca antes vistos, arriesgándose a contar historias de corte más maduro que llevaron al personaje y a sus seguidores a preguntarse si estábamos en una nueva etapa dorada, o por lo menos en una década tan sólida como los 80. En 2007, Spider-Man One More Day era publicado para marcar un antes y un después dentro de la historia del personaje en los cómics. La historia escrita por Michael Straczynski se encargaba de disolver el matrimonio de Peter Parker y Mary Jane, reescribiendo una gran cantidad de pasajes y momentos de su protagonista para entregar una especie de reinicio que hizo enfurecer a la mayoría de lectores. Y aunque muchos juran y aseguran que este fue el momento exacto en que Marvel arruinó a Spider-Man y a sus cómics, yo difiero rotundamente de ello, porque justo después de esto vivimos una época alucinante de la mano de Brand New Day. Cualquiera que haya vivido y leído esta etapa en The Amazing Spider-Man podrá darme la razón y reconocer que a pesar de que las formas no habían sido las correctas, Marvel logró su cometido: volver a ser atractivos a los cómics de Spidey. Hay una gran cantidad de historias que valen demasiado la pena publicadas posterior a One More Day, sobre todo porque la editorial utilizó un método rotativo en la escritura y el arte de la serie. Teníamos a diferentes escritores de nueva generación añadiendo nuevas herramientas y personajes a la serie, bajo un arte que te permitía disfrutar de diferentes estilos. Insisto, las maneras en que Marvel llevó a cabo el fin del matrimonio de los Parker no fue la mejor, pero One More Day no es el momento en que la editorial arruinó sus historias, dándole un brío extraordinario de optimismo a los lectores en siguientes años. La década de los 2000 está bastante infravalorada injustificadamente por el efecto de One More Day y el enfermizo odio hacia la figura de Joe Quesada, alejándose del título de la peor década en los cómics de Spidey, misma que atravesamos justo ahora. En 2013, Marvel publicó el Amazing Spider-Man 700. Un año antes, el personaje había cumplido 50 años desde su primera publicación y por alguna razón la editorial pensó que sería una muy buena idea reemplazar a Peter Parker, poniendo a su archienemigo el Dr. Octopus dentro de su cuerpo, dando vida a Superior Spider-Man. No me malentiendan, Superior Spider-Man es una serie bastante atractiva y la disfruto bastante, pero fue su propuesta lo que terminaría por arruinar al personaje de una forma que 10 años después de su publicación Marvel no logra arreglar. En términos generales, Superior Spider-Man nos demostró que puede existir una versión del personaje mucho mejor que la que conocíamos, hablando en términos de accionar, por supuesto. Octavius era 10 veces mejor Spider-Man que Peter Parker y los lectores nunca debimos saber eso. Porque una vez que la serie terminó y Peter volvió a su cuerpo, las cosas jamás fueron iguales, siendo el momento exacto en que Marvel involucionó al personaje por completo. Una constante en las historias de Spider-Man es la tragedia de su protagonista. Peter Parker nunca puede ser feliz.
Con el paso de los años hemos leído decenas de tragedias dentro de los cómics de Spidey que giran en torno a esta ley no escrita. Sin embargo, es un hecho que a pesar de todo lo malo que podrá ocurrirle al personaje, Peter Parker seguía en una constante evolución. Llegó a casarse, a tener un empleo fuera del Daily Bugle y a vivir fuera de las paredes de la casa de May. Aun con el escenario planteado después de One More Day que representaba un retroceso, podríamos percibir esta evolución que se terminó derrumbando tras el final de Superior Spider-Man. Peter Parker tiene el poder económico que jamás soñó, pero no pudo lidiar con él. En pocas palabras, volvió a ser un sujeto desempleado, soltero y sin ninguna meta en la vida. ¿Logran ver el problema? Es como si Marvel nos dijera a todos los lectores y fanáticos de Spider-Man que jamás podremos lograr nada en nuestras vidas, que el personaje al que idolatramos solo es un espejismo y que a pesar de tener las herramientas suficientes para triunfar, no es capaz de hacerlo. Los 10 años posteriores a la publicación de Superior Spider-Man han sido un verdadero desastre para los cómics del personaje, un desastre con letras mayúsculas. Son contadas las buenas historias que podríamos rescatar en estos años y decir que Spider-Verse es una de ellas ya habla del gigantesco problema que atraviesa Marvel en la actualidad, generando por lo menos 2 secuelas directas de este evento y un sinfín de nuevas series y volúmenes para Amazing Spider-Man que empeoran cada vez más. Si dejaste de leer la serie por allá entre 2010 y 2013, no te has perdido de absolutamente nada. Esta evolución que en algunos momentos parecía que era cuentagotas pasó a ser una involución en la última década, gracias a que la editorial y su equipo creativo no han logrado decidir si Peter Parker está listo para hacer algo más que un fotógrafo con mala suerte o se encuentra preparado para dar el siguiente paso. Por desgracia, nos dan mucho más de lo primero que de lo segundo. Financieramente hablando, Amazing Spider-Man es una de las series de cómics más vendidas mes tras mes en el mundo editorial, así que yo no apostaría por un cambio en el manejo del personaje en un futuro cercano. Podemos estar atravesando la peor etapa en los cómics de Spidey en toda su historia, pero por alguna razón vende más que antes. La presencia del personaje en medios externos, la popularidad alcanzada en sus encarnaciones cinematográficas y ser el rostro no solo de Marvel sino actualmente de compañías como Disney y Sony hacen que sus cómics continúen atrayendo un nuevo sector de aficionados que disfrazan esta carencia narrativa y argumental que tiene a Peter Parker encerrado en un estado catatónico pidiendo a gritos un reinicio o un reemplazo definitivo. Pero esa solo es mi opinión y me gustaría saber la tuya. Hazme saber todos tus pensamientos al respecto en la caja de comentarios. No olvides suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho, seguirme en redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima.